Una vez más con nuestro espacio La Hora de la Reforma. Gracias a Dios por este espacio. La verdad que muy contentos estamos por este espacio, La Hora de la Reforma. América, en este caso Suramérica, siendo evangelizado, pero por la palabra de Dios. La teología reformada está sonando por esta zona del mundo y nosotros estamos agradecidos por eso, ¿no? Estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos en la doctrina. Y le damos gracias a Dios por todos los oyentes que nos acompañan, por aquellos que siguen la serie y por aquellos que de alguna manera también se contactan con nosotros, para mostrar también su interés de aprender de la palabra de Dios. Bueno, sin más palabras, vamos a pasar a la voz del pastor y teólogo César Arévalo desde California. Pastor, muchas gracias, bendiciones y bienvenido a la programación. Un saludo a todos, hermanos. Gracias por la oportunidad que me da de poder otra vez ingresar a los hogares de los hermanos. Y bueno, vamos a continuar con la teología del pacto. La semana pasada nos quedamos en una diferencia, señalando la diferencia entre el nuevo pacto, que está prácticamente tipificada en las sombras de la pre-reencarnación, de acuerdo a 2 Corintios 1:20, Juan 6:32 y Hebreos 7:9. La ley y el evangelio representa la ley, el pacto de obras, y el evangelio, el pacto de gracia. Eso se puede distinguir histórica y hermenéuticamente. La distinción hermenéutica entre la ley, que es el pacto de obras, y el evangelio, que es el pacto de gracia, es la distinción entre nuestra obligación personal y perpetua de guardar la ley perfectamente para la justificación y el anuncio de que Cristo ha guardado la ley perfectamente para nosotros. ¿Cómo es eso? Significa que la ley exige que para que nosotros guardemos la ley en su totalidad para justificarnos contra Dios, con Dios. Esa es la ley. Pero el evangelio, que es el pacto de gracia, enseña que Jesús cumplió la ley en su totalidad para que nosotros, confiando en él, su justicia sea atribuida a nosotros y seamos justificados ante Dios por la fe, ¿no? Entonces, esa distinción histórica entre la ley y el evangelio se puede considerar la distinción entre Moisés y Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la ley a Moisés y Cristo nos da el nuevo pacto. Entonces, si alguien está viviendo todavía bajo la ley, según se le dio a Moisés, uno tiene que cumplir la ley. Pero nadie cumple la ley. Nadie lo cumplió, nadie lo cumplirá. Todos murieron prácticamente bajo la maldición de la ley. Entonces, ¿cómo nos justificamos ante Dios si no podemos cumplir la ley? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando se entiende la distinción entre la ley y el evangelio, entonces se considera que existe una diferencia entre Moisés y Cristo, ¿no? Se puede decir que inclusive en la ley existe el evangelio, porque sin la gracia de Dios nadie fue salvo. Y también se puede decir que en el evangelio existe la ley, en el sentido de que la ley apunta hacia nuestro pecado. Por eso necesitamos el evangelio. Porque si fuéramos realmente perfectos, ¿para qué el evangelio? Soy perfecto. Pero no somos perfectos, porque la ley nos imputa de pecado. Entonces necesitamos saber cómo vamos a justificarnos por la fe en Jesucristo. Vamos a pasar a la parte sistemática dogmática. La teología del pacto es tan esencial de la teología reformada que cambiar la teología del pacto es cambiar la sustancia de la teología reformada. No se puede cambiar, porque ya está en las escrituras. El arreglo del pacto, de la historia de la redención y la revelación progresiva del pacto, escuche bien, revelación progresiva del pacto de las escrituras, no es algo inventado, sino más bien es un reflejo de las relaciones intratrinitarias. ¿Qué significa intratrinitaria? La relación entre el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerde que Dios es una triunidad, de donde viene la palabra trinidad. Triunidad. No son tres dioses como los antitrinitarios, ya sea testigos de Jehová, falsos mesiánicos y otros dicen, oh, ellos creen en tres dioses, porque Dios Padre, Dios Hijo. No creemos, no hay ninguna. Esos son realmente
calumnias, calumnias, porque no existe ningún documento en la historia ni confesión donde digan los cristianos ortodoxos creemos en tres dioses. No, siempre se enfatiza que creemos en un Dios, somos monoteístas, pero es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tampoco creemos porque tiene que decir una palabra Trinidad, como dice los testigos. Los testigos siempre vienen y dicen, a ver, muéstrame dónde dice la palabra Trinidad. Eso es una falacia, porque no existe ningún teólogo cristiano que diga, bueno, creemos en la Trinidad porque dice Trinidad. Eso es falso. Creemos en la Trinidad porque la Biblia lo enseña así, que es diferente. Sí, la Biblia presenta a Dios el Padre, la Biblia presenta a Jesús como Dios y también al Espíritu Santo como Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No son tres dioses, sino que es Dios en tres personas. Y eso está tanto en el Antiguo Testamento desde Génesis, luego en el Nuevo Testamento, durante todas las cartas de Pablo. Un día vamos a estudiar la evidencia bíblica, para que no digan, oh, ustedes solamente hablan porque dicen los padres de la iglesia. No, hablamos porque dice la Escritura. Alguien dice, bueno, entonces enséñame la Escritura y se lo vamos a enseñar cuando llegue el momento de estudiar la Trinidad. Y es un tema largo, así que no solamente diga, oh, quiero estudiarlo y después se va. No, quédese y aprenda para que usted realmente vea la evidencia bíblica. ¿Qué es el pacto de redención? Bueno, el pacto de redención se llama en latín pactum salutis. ¿Qué significa eso? Significa que es un pacto pretemporal. No, yo no sé qué es pretemporal. Bueno, pre significa antes, temporal del tiempo. Significa que fue hecho en un tiempo antes de la creación del mundo. ¿Entre quiénes, me dice usted? Y aquí entra la Trinidad. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso antes de la fundación del mundo. ¿Y qué pacto hicieron ellos? Bueno, eso está detrás, ¿no? O es lo que ayuda, ¿no? A que el pacto de obras después Dios haga más adelante con Adán y también del pacto de gracia, y es el que ordena la historia de la redención. Hermano, yo no entiendo redención. Nunca en mi vida mi pastor me habló de redención. Y si lo dijo, no entiendo. ¿Qué es? Bueno, redención es una palabra legal que significa libertad a cambio de un pago. Por ejemplo, supongamos que alguien está en la cárcel. Usted va al juez y le dice, oiga, yo quiero que esta persona sea libre. Bueno, pero alguien tiene que pagar su libertad. Mire, o sí, ¿cuánto es? Bueno, el hombre robó, tiene que restituir lo que robó. Una vez que restituya y alguien lleva su pago, entonces lo dejo libre. ¿Y cuánto es el pago aparte de la restitución? Son 10 millones de pesos. Ok, si tiene 10 millones más la restitución, el hombre es libre. Si alguien tiene 10 millones y trae lo que robó, entonces el hombre es libre. Eso se llama redención. Eso se llama redención. En el aspecto bíblico, la redención de Cristo significa que Él nos da la libertad a causa de un precio. Entonces alguien dice, entonces, ¿cuánto es el precio? 100 millones de millones, trillones de dólares. No, no, no. Usted le puede poner el número más alto que pueda existir, pero ninguno de eso nos va a dar la redención. El precio de nuestra redención es la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con eso, créame, no hay precio más alto que eso. Entonces, el pacto de redención es entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de la creación del mundo. En la historia de la redención, ¿no? El pacto de la redención significa obra para el Hijo y gracia para nosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Yo no entiendo eso. Bueno, lo voy a explicar. Cuando dice obra para el Hijo, significa que Dios le da al Hijo Jesús una misión que hacer, un trabajo que hacer en la tierra. Ese trabajo tiene que ver con la redención. Recuerde que la Biblia menciona a Jesús nace, cuando va creciendo, entonces él es bautizado por Juan el Bautista, recibe el bautismo del Espíritu Santo, vence la tentación a Satanás y comienza su ministerio de 3 años y medio haciendo milagros, así dice el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, ¿no? Y predicando el Evangelio del reino. Fíjese, así dice, el Evangelio del reino. Él predica el Evangelio del reino, ustedes pueden ver ahí las parábolas, predica cómo uno puede justificarse ante Dios, y también habla del juicio sobre Jerusalén. Eso es muy importante, porque cuando usted lee la Biblia, mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que hablar del juicio? Si yo soy uruguayo, si yo nací aquí en Chile, yo no conozco nada de eso. Bueno, es que eso fue escrito para los israelitas de ese tiempo.
Eso fue escrito con un propósito especial, porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces el juicio viene sobre ellos y el juicio vino sobre ellos. Luego, ¿qué sucede? Jesús es entregado a las autoridades por los mismos oficiales judíos en base a falso testimonio, en base a calumnia, falsos testigos, y ellos le entregan a las autoridades romanas. Las autoridades romanas saben que él es un inocente, pero lo crucifican solamente para aplacar a los judíos, y al tercer día él resucita, se presenta a sus discípulos por 40 días, y antes de darles la misión de predicar el evangelio, él es llevado arriba a la diestra de Dios Padre, para de ahí en adelante estar reinando hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y de esa forma entonces él ya empieza a reinar de ese momento hasta ahora. Entonces, todo eso significa obra del Hijo. ¿Y por qué gracia para nosotros? Porque para justificarnos no tenemos que hacer obras, porque es imposible que lo cumplamos para justificar. Nos vamos a condenar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nada. Bueno, no es tanto nada, pero porque alguien ya lo hizo, que es Jesús. Entonces, los escogidos de Dios tienen que creer en Jesús. Tienen que creer como Señor y como Cristo. Pedro dijo a los judíos, este mismo Jesús que ustedes lo entregaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Fíjese, Señor y Cristo. Entonces nosotros, al creer en Él, estamos salvos, justificados por la gracia. El pacto de redención se basa bíblicamente en el Salmo 110. ¿Qué dice el Salmo 110? Bueno, aquí tengo el Salmo 110 en este momento. Dice el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor que le dice a mi Señor? Hay dos señores, fíjese. Dice el Señor a mi... ¿Quién es el mi Señor? ¿Quién está hablando? David. David dice el Señor, Dios, a mi Señor, que es el Hijo de Dios. Dos señores, ahí lo dice, ¿no? Siéntate a mi diestra, significa poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, hasta que yo te haga rey y tus enemigos sean sometidos bajo tu poder. Ahí se basa el pacto de redención. Luego en Juan 5:30, que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 5:30? Bueno, vamos a ver qué dice Juan 5:30. Aquí lo tengo, justamente, aquí está. Y dice así, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa, dice Jesús. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús vino al mundo a hacer la voluntad de alguien. Ahí dice, del que me envió. Ahora, la pregunta es, entonces, quiere decir que antes que venga el mundo, ya hubo un plan. Exacto. Ese plan se llama el pacto, antes de la fundación del mundo. Porque ahí mismo dice, yo no vine al mundo para hacer lo que yo quiero. No, existe un plan antes que yo sea enviado al mundo. La pregunta es, ¿cuándo se hizo ese plan? ¿Quiénes hicieron ese plan? Bueno, ese es el plan, como se dice, intratrinitario, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, se hizo un pacto en donde Jesús dice, yo voy a venir al mundo, voy a hacer trabajo, voy a cumplir tu voluntad para los elegidos. Fíjese, ¿no? Luego, en el mismo capítulo 6, versículo 38-40 de Juan, dice así, escuchen bien, con atención, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, es lo que dice Jesús. O sea, yo no vine porque quiero hacer lo que me da la gana, no, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió a Jesús? Pues el Padre, obviamente. Y todo esto antes que el mundo fuera creado. 39. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Queremos saber. A ver, ¿cuál es la voluntad? Yo no sé. A ver, dime Jesús, por favor, ¿cuál es la voluntad? De que todo el que Él me ha dado, o sea, sí, Él me ha dado a un grupo de personas para mí. Yo no los escogí, yo no sé, ellos tampoco decidieron. Dios los escogió y Él me los dio a mí. ¿Para qué te los dio a ti? Para que aquellos que Él me da, yo no pierda nada, sino al contrario, los resucite en el día final. Oye, esto está tremendo. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Usted no quiere estar en ese grupo?
que cuando llegue el día del juicio, usted sea resucitado por Jesús. Yo sí quiero estar. Y por fe estoy ahí. Porque al fin y al cabo el día del juicio, bueno, no es cualquier día, ¿no? Es el día del juicio, de nuestro destino, de nuestro encuentro con Dios. Y yo le pregunto a usted, amigo, que me está escuchando, ¿dónde va a pasar la eternidad? Jesús dice, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? De aquellos que Él me ha dado. Nadie se pierda, sino yo les dé vida eterna. Y el 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre, Jesús? Jesús, queremos saber que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, mire, mire, todo aquel tenga vida eterna y yo mismo le voy a resucitar en el día final. Ahora, yo no sé si usted entendió lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús está hablando aquí del destino eterno de cada uno de nosotros. Y yo le pregunto a usted, usted dice, bueno, yo voy a morir al fin y al cabo, todos vamos a morir, y bueno, pues así es la vida. Sí, todos vamos a morir, eso no se discute ni se está hablando de eso. El punto está en que ahí no termina todo. Aquí no dice que, Jesús no dice, bueno, el Padre me dijo que todos van a morir y adiós. No, no, no dice eso. Dice que aquellos que el Padre escogió y se lo dio a Jesús, ellos van a tener vida eterna cuando ellos creen en Él. O sea, la fe, esa es eso es prácticamente, todo este plan se hizo antes de la fundación del mundo y se llama el pacto de redención. Gálatas 3:20 también es, vamos a ver qué dice Gálatas 3:20. Y aquí lo tengo, justo de una manera mágica. No, es una broma. Ahora bien, un mediador nos representa, no representa uno solo, dice. Un mediador no representa uno solo. Pero Dios es uno solo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero Él representa al grupo que Dios lo elige. Pero Dios es uno solo. Se dan cuenta que nuestra fe acepta y cree en un Dios monoteísta. No somos, como dicen, de una forma así injuriosa, levantando falsos testimonios y mentiras. Los antitrinitarios, oh, ellos creen en 3 dioses. No, es falso. Es falso. No, no, no. Es mentira. Esa es una calumnia. ¿No? Esa es una calumnia. Porque en ninguna parte hay un documento, y yo quiero saber si ustedes creen que hay, donde diga que los cristianos creemos en 3 dioses. No, no existe. Un Dios, 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cristo cumplió las obligaciones legales, ¿no?, del pacto de redención en su obediencia activa y pasiva como representante de los elegidos. ¿Qué significa obediencia activa y pasiva? Obediencia activa significa que él cumplió la ley de Dios. Él hizo su trabajo. ¿Y qué significa, hermano, obediencia pasiva? Que él fue a la cruz del Calvario sin poner oposición. O sea, él no dijo a los romanos, ¿saben qué? A ver, atrévanse a crucificarme, que yo aquí nos vamos a entrar a una pelea. No, no, él no dijo eso. Él cumplió su labor de ser crucificado. Dice Isaías, no abrió su boca, no los condenó, no peleó, no se puso a debatir a ver si es posible o no, nada de eso. Simplemente obedeció. Entonces, ya que él obedece activamente y pasivamente, entonces eso es muy importante porque él cumple entonces las obligaciones por las cuales vino a la tierra. Fíjese, fue obediente. Inclusive, hay algo aquí muy importante que el apóstol Pablo, ¿sí? Pablo, el apóstol que viajó y llevó el evangelio a toda Asia, y viajó más que cualquier otro apóstol. Mire lo que dice aquí, y me gusta a mí leerlo esto, porque nos da a nosotros la idea de lo que es. Está en Filipenses 2, ¿no? Versículo 8, dice, y hallándose en forma de hombre, ahora escuche bien esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto lo voy a subrayar, no, de veras. No, no, eso lo voy a subrayar, a ver dónde está. Versículo 8. Haciéndose obediente, escucha la palabra obediente, hasta la muerte, y muerte
de cruz. Oiga, si eso a usted no le llega al corazón y al entendimiento, no existe ni existirá ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro alguien que ya planeó su muerte de la forma como hizo Jesús, al punto que ni siquiera dijo, bueno, voy a cambiar de opinión, ya no quiero morir. No, no. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿O por qué alguien dice, pero por qué tiene que decir muerte de cruz con decir muerte es suficiente? No, por dos razones. Uno, la Biblia en el Antiguo Testamento dice, maldito el hombre que es colgado de un madero. Entonces Jesús, justamente al ser colgado, está siendo maldecido con la maldición de los pecados de aquellos que él vino a salvar. Y número dos, era la práctica romana. Siglos antes que Jesús venga, los romanos crucificaban a los que estaban o eran considerados rebeldes o personas no gratas para el gobierno del mundo. ¿Qué significa eso? Que Jesús nace, como dice Gálatas en el capítulo 4, en el preciso momento en donde el imperio más grande de la tierra, el imperio romano, estaba en todo su apogeo. Y el imperio romano simboliza los gobiernos del mundo. Jesús muere bajo la maldición de estar colgado por los pecados de aquellos que el Padre escogió para que vengan en Jesús. Por eso se llama el pacto intratrinitario antes de la fundación del mundo. La obra del Espíritu Santo, ¿no?, está justamente ahí también, porque el Espíritu Santo aplica la redención, ¿no? Aplica la redención en los elegidos por Dios. Y eso lo dice eh, Jesús en el capítulo, vamos a ver, 17. Perdón, a ver, aquí está. La promesa del Espíritu Santo, capítulo 14, Juan, versículo 15. Dice así, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, dice Jesús. Entonces, y aquí está la clave, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra consolador es paracleto. ¿Y quién es Él? Para que esté con ustedes para siempre. Y aquí dice quién es Él. 17. Es decir, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Bueno, obviamente es el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que ya también el Espíritu Santo es parte del pacto de redención, porque Jesús promete dar el Espíritu Santo, que en griego significa paracleto, o sea, el que está consolando, el que va a estar al lado de ellos, ayudándoles. Y dice, a quien el mundo no puede recibir. Ahora, el Espíritu no va a ir a cualquiera, solamente a los elegidos, porque el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendría usted. Ahora, esa promesa nos está diciendo, fíjese, el pacto intratrinitario. El Padre envía al Hijo. El Hijo viene a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. O sea, todo lo que hizo Jesús no es porque, bueno, ya estoy en la tierra, a ver, me parece hacer esto, no. Él lo hizo porque ya estuvo planeado, de acuerdo en un pacto. Y usted sabe, los pactos no se pueden romper, especialmente un pacto divino. Y el Espíritu Santo está ahí desde el momento que se acuerda que el apóstol Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando viene Jesús se presenta. Juan no quería bautizarle, pero Jesús dice, es necesario que se cumpla para que se haga toda justicia. ¿Qué sucede en ese momento? Dice el evangelista, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende como paloma y una voz se escucha. Miren cómo está, esa es la Trinidad. ¿Cómo dicen que la Trinidad, que es invención del Papa Juan XXIII o que lo hicieron en el concilio de Nicea? No, 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 tonteras. No, no, no crea ello. El Hijo es bautizado, el Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿y quién cree usted que se posa y le unge con poder? El Espíritu Santo. Eso tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No solamente ese es el único ejemplo, hay más ejemplos más. Pero ese es una ilustración gráfica de que en el momento de su ministerio están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aplica justamente todo el plan de redención en el creyente. Y entonces, con eso terminamos. Dado que el Espíritu ciertamente consiste en aplicar la obra de Cristo a los elegidos solamente, ¿ah? No a cualquiera. Entonces, la obra del Espíritu Santo es parte del pacto de redención. Así que aquellos que dicen, no, que yo soy unicitario, que el Espíritu es una fuerza, que eso de la Trinidad es invención del Papa Juan XXIII, no, ningún Papa inventó la Trinidad. Eso está en las Escrituras. Y un texto ya lo hemos leído, que está en Lucas, el cual es el bautismo de Jesús. Léalo, ahí está. Habrá su Biblia, léalo y fíjese en los elementos, las personas que están ahí. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y bueno, y con esto voy a terminar aquí esta porción y le doy pase al hermano, nuestro hermano Luis. Ok. Gracias, pastor, por el tema. Interesante. Y justo nosotros veníamos tratando un tema que tiene que ver con la expiación ilimitada, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estás tocando, la expiación limitada, ¿no? O sea, Jesús muriendo por los escogidos. Jesús muriendo por los escogidos. Y ya que se tocó este tema, quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con esto, con la expiación, con la muerte de Cristo por los escogidos, y es la siguiente, ya que una persona hizo una pregunta que era sobre, era así la pregunta, ¿cómo Dios podría culpar a una persona si Cristo no murió por ella en la cruz? No sé si entendiste la pregunta más o menos ahí. A ver, otra vez, hágame la pregunta. La pregunta sería la siguiente. Dado que nosotros los reformados sostenemos que Cristo solamente murió por los escogidos, ¿cómo Dios podría juzgar o condenar a una persona si Cristo no murió por ella? Esto haría referencia a los reprobos, ¿no? A los reprobos que van a ser condenados. Entonces la persona hace esa pregunta. ¿Cómo Dios podría o en base a qué Dios condena a los reprobos si Cristo no muere por los reprobos? Ok, ok, ya más o menos entiendo la pregunta. Voy a contestar así. La pregunta asume que todos estamos en un estado de inocencia, sin culpabilidad. Claro, por eso dice cómo Dios va a juzgar al que no cree. Entonces, la pregunta detrás de eso es la asunción, ¿no? De que todos somos inocentes. Entonces, ¿cómo Dios va a condenar a un inocente si no cree en él? Bueno, esa asunción es totalmente antibíblica, no es correcta, está mal. Se tiene que partir del punto de que todos ya somos pecadores, ya estamos condenados. Entonces, ahí ya cambia la pregunta. Nosotros estamos como aquellos que están esperando la orden del juez para ser condenados, porque somos culpables, somos culpables. Entonces, si el juez dice, a ver, ya que todos son culpables, o tú, el que estás allá, a la izquierda, sí, vente para acá. Y tú también, el que está allá, estos dos, ¿ok? Ustedes están condenados igual que ellos, sí. Pero yo les voy a dar la libertad a ustedes. Oiga, pero no es posible que nosotros también, sí, ellos también están condenados igual que ustedes. Sí, pero ¿por qué los salva? Por dos razones. Uno, yo soy el soberano. O sea, yo les salvo no porque ellos son mejores que ustedes, sino porque están iguales. Yo quiero hacerlo. Pero número dos, lo más importante, hay alguien que pagó el precio por ellos, porque la culpa de ellos, aunque estén libres, alguien tiene que pagar. Yo no les voy a decir a ustedes porque ustedes están condenados. Entonces, ¿quién pagó? Alguien que no está condenado. Esa persona pagó por la vida de estas personas. Va a llevar la culpa de estas personas. Entonces yo como
soy el juez y decido, nadie más, soy soberano, yo decido darles la libertad, porque ellos, a cambio de eso, creen en esa persona. Pero recuerde, están en el mismo plano. Sería injusto si yo dijera, a ver, cada uno hagan buenas obras y el que hace mejor buenas obras es libre. Y a la hora que hacen todas las buenas obras, elijo al que hizo nada de obra. Entonces yo le doy la libertad. Entonces alguien diría, bueno, eso es injusto. Sí, sería injusto. Pero como la salvación no es por obras, todos están condenados. Entonces, en mi soberana voluntad como juez, decido yo a quienes voy a salvar, con la condición de que estas personas crean en aquel que va a pagar por sus culpas. Nada más. Entonces yo tengo como Dios, como juez, la autoridad. Recuerde, todos están culpables. Nadie merece la salvación. Ya están condenados. O sea, no es que si yo no los elijo, ustedes se van a condenar. No, ya están condenados. Entonces nadie puede decirme a mí, pero juez, entonces usted me va a condenar. No, ya están condenados antes que él venga a salvar a esta persona. Ahora, ¿por qué no salva a todos? Bueno, nosotros decidimos a quién salvar. Porque recuerden, no merecen ser salvos. Si ustedes merecían ser salvos y salvos solamente a dos, sería injusto, porque dirían, bueno, ¿y qué nosotros merecemos ser salvos? No, en realidad nadie merece ser salvo. Les salvo por gracia, no porque ellos se portaron bien. Así que sería muy contraproducente de que ustedes digan, bueno, es injusto que salves a ellos y nosotros no. ¿Por qué si ustedes ya están condenados? O sea, no hay razón, ya están condenados. O sea, si alguien dijera, bueno, pero yo hice méritos, es que nadie hace méritos. Ya estamos condenados. Una vez que estamos condenados, ya no existe bueno, yo tengo una objeción porque yo hice malo. No, ya están condenados. O sea, la condena ya está. O sea, nadie puede decir, es injusto. Entonces, es lo mismo en el plan de redención. Dios elige a quién va a salvar de entre toda la humanidad caída. O sea, nadie puede argumentar desde el punto de vista de inocencia diciendo, bueno, es injusto porque tú me vas a condenar porque no creo. No, no es que te voy a condenar. Ya estás condenado. Aunque no te salve, ya estás condenado. O sea que no existe esa defensa legal ante Dios. Entonces, ¿por qué salvas a los demás? ¿Qué dice Pablo? Porque yo soy el soberano, yo salvo a quien me da la gana. Ese es un misterio que Dios lo hace, por eso se llama por gracia. Recuerda, la salvación no es por mérito. O sea, no les salvo porque ellos cumplieron 10 mandamientos y ustedes 9, no. No, 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 ellos son tan pecadores como usted, pero por mi gracia, porque quiero hacerlo, yo salvo a ellos. Nada más. O sea, no está en el Exacto. condenado, sino en Dios. Amén. Muy bien explicado. Ese es un punto que a muchas personas le cuesta un poco entender. Claro, muchas veces no logran entender los conceptos de justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Porque claro, todos están condenados. No hay ninguno que sea un no condenado. Esto antes incluso de la muerte de Cristo. O sea, todo individuo está condenado por su propia naturaleza pecaminosa, todos estamos condenados, y lo que hace Dios es, bueno, dar a su Hijo para que muera en lugar de los elegidos. Por lo tanto, ningún, ninguna persona que comete delito puede alegar que se está cometiendo una injusticia, como bien lo decías, porque él merece morir. Incluso los ladrones en la cruz, ellos cuando vieron a Jesús, el ladrón en la cruz dice, bueno, nosotros estamos acá porque merecemos. Y ahora lo interesante es que es un caso hipotético que algunos ponen, pero que en realidad no sucede, porque ningún pecador que sea condenado, en realidad está pidiendo a alguien que muera en su lugar, porque justamente los reprobos lo que hacen es rechazar el evangelio. Claro. Ellos no se plantean a un salvador
que quiera salvar su vida o cosas así, porque ellos por naturaleza rechazan el evangelio. O sea, eso Sí, es algo hipotético, pero que no sucede. ya. Nadie va a decir, mira, Señor, yo quise creer, pero no sé qué pasó contigo, que no me hiciste caso, no es mi culpa. Yo quise creer. No, no existe ese caso. Eso no existe. Nunca va a existir eso. Exacto. Entonces, ya cuando cambian esa figura o ponen ese caso hipotético que no va a existir, empiezan a hacer toda esa idea, ¿no? De justicia e injusticia de Dios, que Dios es injusto porque salvó a uno, pero a los otros no los salvó. Pero en realidad estos que se pierden, querían perderse, amaban la perdición. Sí, Ellos, o sea, era su propio camino, su propia elección, ¿no? sí, 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 claro. Nadie, o sea, no va a existir alguien que diga, bueno, yo quise y Dios no me eligió. No es que, o sea, eso es una burla, ¿ok? Ni siquiera pensar en eso. Exactamente. Ahí va. Muy bien. Quedó clarísimo. Bueno, tengo otra pregunta que tiene que ver también con este caso de la muerte de Jesús en la cruz. Pero bueno, creo que ya la respondimos la pregunta porque justamente es un caso hipotético, que es, ¿qué pasa si un reprobo se convierte? Bueno, creo que ya respondimos esa pregunta. Ok, O sea, básicamente es imposible, ¿no? sí, sí, Si o se sea, convierte no es un reprobo, exacto, o sea, ya hay preguntas, por eso ¿no? hay preguntas que no deben ser preguntas, ¿ok? Ya, hay preguntas que no deben preguntarse. Ya, sí, exacto. Claro, o sea, claro, porque no. Yo entiendo que a veces son conceptos nuevos para las Ajá, personas, sí, sí, pero nosotros partimos desde la base de que los reprobos son los que niegan a Jesús hasta la muerte, exacto, ¿no? exacto. Y que no hay conversión en ellos, No hay. ¿no? Entonces, decir, ¿qué pasa si un reprobo se convierte? Es como decir, ¿qué pasa si yo qué sé, el sol alumbra sin alumbrar? O sea, no, si no alumbra, no puede alumbrar. O sea, es incoherente, o sea, es Claro, incoherente. Un reprobo es un reprobo por la definición, ¿no? Un reprobo es una persona que va a estar en esa condición hasta el último día de su vida. claro, exactamente. Si se convierte, en el caso de que una persona que sea temporalmente inconversa y niega el evangelio y de repente se convierte, ya no es un, o sea, no era un reprobo. No era un reprobo, exacto. Ahí va, lujo, perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, aquí tengo una pregunta, pero tiene que ver más bien eh, con el orden lógico de los eventos, ¿no? El orden lógico de los decretos, ¿no? La persona Ok, pregunta si estos electos, los que Jesús eligió para morir en su lugar, eh, estos son personas que Dios vio que lo aceptarían o simplemente son personas que eh, Dios eligió. Lo explicaste muy bien en el programa, ¿no? O sea, durante la programación hablaste sobre los elegidos, que Dios eligió a estas personas y que no fueron las personas que en sí eligieron a Dios, ¿no? O sea, Dios los mm. elige, Dios los trae. Pero bueno, esa es la pregunta. No sé si tenés algo para decir al respecto. Bueno, eso ya se habló. eh, es la misma idea de que si la gallina puso un huevo, entonces la gallina de dónde salió, bueno, salió del huevo. O sea, pero ella pone huevo, sí, sí pone huevo. ¿Y dónde salió la gallina? O sea, la misma cosa del huevo y la gallina, ¿ok? Pero la cosa es esta, Dios es soberano. Dios sabe quién le va a aceptar, pero Él elige, no porque Él sabe quién le va a aceptar, sino porque Él eligió
al que le va a aceptar que es diferente. ¿Me entiende? Es como un ejemplo, va a sonar un poco raro, pero así va a ser. Es como que en un partido de fútbol, el presidente dice al árbitro, ¿sabes qué? Los goles del equipo A anulados, los goles del equipo B se cuentan. Ya está programado, está planeado, el equipo A sale, mete 10 goles, todos anulados. El equipo B mete un gol, aprobado. ¿Quién gana? El equipo B. O sea, ya se sabe quién va a ganar, pero tienen que jugar el partido de todas maneras. Pero ya se sabe quién va a ganar. Bueno, en la redención, ¿quién elige? Sí, Dios sabe, o claro que sabe quién le va a aceptar o elegir. Pero no porque él no sabía antes, sino más bien porque él ya eligió los que le van a aceptar. O sea, en todo esto, la salvación, como dice el profeta, es del Señor. Él elige, él determina, él predetermina, predestina, llama, glorifica, ¿no? Y exalta a sus escogidos. Nadie va a hacer algo diciendo, bueno, el Señor no me eligió, pero yo de todas maneras lo voy a aceptar. Eso no existe. Amén. Perfecto, perfecto, pastor. Bueno, muchas gracias. Estas son las preguntas que tengo y animo a los hermanos a que sigan escuchando, que sigan aprendiendo, que bueno, no tengan vergüenza en preguntar. Sé que hay muchos que están encontrándose con conceptos nuevos, ¿verdad? Y que de repente no, no pueden entenderlo en primera instancia, ¿no? Y bueno, que se animen a preguntar porque de esto se trata. La idea es de que, bueno, se les pueda ayudar a comprender las escrituras. Pero lo más importante, y creo que más importante que las preguntas mismo, es que estén pendientes de los estudios, de las enseñanzas, porque es donde van a recibir una mejor comprensión, ¿no? Van a recibir temas desarrollados, bien especificados, y bueno, esa es la idea, que estén ahí pendientes. Nosotros compartimos las enseñanzas del pastor Arévalos también, para que, bueno, vayamos conociendo un poco más sobre las doctrinas reformadas. Pastor, Amén. muchas gracias, bendiciones y nos encontramos el martes que viene, si Dios quiere. Amén, gracias a usted, gracias a los hermanos que pusieron su tiempo para aprender. Les animo a que sigan aprendiendo, no se rindan, no digan, no, esto es mucho para mí. No, no, esto es un proceso, eso no se aprende a la noche a la mañana. Así que cuanto más vengan y participen, más van a aprender. Y la gracia de Dios con ustedes. Hasta la próxima semana. Amén.